Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arián, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando a realizar este tipo de cejitas paso a paso. Y antes de que me pregunten, este maquillaje próximamente voy a estar subiendo un tutorial de cómo lo realicé, así que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Empezamos! He hecho un acercamiento a la cámara para que puedan ver paso a paso cómo es que las realizo y cómo la construyo. Lo primero que vamos a hacer para construir la cejita es marcar nuestras líneas o nuestros puntos guías para saber cómo es que las vamos a dibujar o construir. Voy a estar utilizando este corrector, en realidad puede ser cualquiera. Voy a tomar un poquito y con una brochita de este tipo que es para cejas, tiene la punta biselada. Y al otro extremo tiene un spooling o cepillito que es para peinar las cejitas. Este es de la marca NYX. Voy a marcar la primera línea que va a ser al inicio de nuestra ceja. Me voy a guiar del puente de mi nariz de esta forma. Voy a hacer una marquita aquí. Esto luego se va a borrar, así que no hay ningún problema. Ahora, donde termina la aleta de nuestra nariz, que es esta parte, y atravesando el centro de nuestra iris, vamos a marcar el otro punto. Entonces, simplemente miramos de frente, voy a posicionar, y aquí es el otro punto. Y el tercero, posicionamos en el mismo lugar, en la aleta de nuestra nariz, aquí, ¿vieron? Aquí yo ya tengo marcados mis 3 puntos de guía y con esto va a ser mucho más fácil construir la cejita. Voy a utilizar esta pomadita. Acuérdense de utilizar 1 o 2 tonos más claros que el color de su cabello, porque si utilizan negro se va a ver una mirada mucho más fuerte, más dura, y no queremos eso. Voy a tomar un poco. Y para aplanarlo, lo que yo hago es, en el dorso de mi mano simplemente lo voy aplanando. Ahora voy a empezar a construir la cejita. Voy a empezar desde la parte de abajo y trazaré una línea. De esta forma. ¿Ok? Y luego me iré en dirección hacia la guía que he marcado. Acuérdense que las cejitas no tienen que ser iguales, es imposible que sean iguales, pero sí lo bastante similares o parecidas. Yo solamente estoy siguiendo la misma dirección de mi ceja. Esto le va súper bien a las personas que no tienen de repente mucha ceja. Utilizar una pomada es lo mejor. Voy dibujando de esta forma hasta aquí. No importa si la colita no les queda muy definida, porque luego lo vamos a definir con un corrector. Ahora vamos uniendo las guías. Vamos a empezar desde aquí. Yo no lo quiero hacer tan grueso, así que simplemente me voy desde donde inicia mis cejas, simplemente estoy partiendo desde aquí. Esta es la guía donde va a ir el arco. Aquí simplemente subo un poquito y luego bajo. Ahora empiezo a rellenar todas las partecitas donde no tengo vellitos. Saturamos un poquito más de color de este lado. La colita sí tiene que estar bien definida y bien marcada. Con el exceso que me queda en la brochita, voy arrastrando desde adelante y dibujándola de esta forma. Igual desde este lado. Solo con el exceso. Mi guía dice que es hasta aquí, entonces solo hasta aquí lo dejo.
Ahora voy a empezar con el mismo excedente hacia arriba para rellenarlas y solamente nos quede desde el inicio un degradado hasta la parte final y se vean mucho más naturales, no tan marcadas. Acuérdense que esta parte tiene que quedar difuminada, que no se vea como un bloque. No sé si han visto que hay cejas que se ven un bloque acá cuadrado. No, así no debe de ser. No se ven naturales y tampoco se ven bonitas. Y ahora con el spooling, con este cepillito, vamos a ir peinándolo para difuminarlo mejor. Vamos peinando. Vamos difuminando para que no se quede así marcado. Y si ven que queda todavía unos huecos vacíos, simplemente agarramos un poquito más de producto y vamos llenándolos. Miren, comparen esta cejita con esta otra. Y eso que aún falta definirla, la voy a definir ahora con un corrector. Si no tienen otra brochita, pueden utilizar esta misma, la limpian bien y simplemente con un corrector vamos a ir pasando y definiendo toda la ceja. Voy a utilizar otra brochita biselada para limpiar esa zona. Con el mismo corrector voy a definir la cejita. Voy a tomar un poco de producto, ni mucho ni poco, porque la idea es que se defina bastante bien esta cejita. Voy a empezar igual, desde el inicio, y voy a trazar la misma línea. Una línea así. Listo. Esto luego se va a ir difuminando. Lo vamos limpiando y lo difuminamos con nuestro párpado. Aquí ya va tomando forma, está mucho más definida. ¿Ven la diferencia? Y lo vamos arrastrando hacia nuestro párpado. Por lo general, para definir la parte superior de la ceja, yo utilizo la misma base que utilizo en mi rostro para que no se vea un borde muy blanco. Pero si no tienes, no hay problema, utilizamos el mismo corrector y lo vamos a difuminar bastante bien. ¿Ven? Hacemos una línea donde está nuestra guía y aquí hacemos la curva y bajamos. Voy a limpiar un poquito mi brochita para que no se quede muy marcado. Y la defino. Igual difumino hacia arriba, voy arrastrando producto hasta perderlo. Hasta aquí se ve bastante bien. Limpiamos. Tú puedes hacerlas más gruesas si deseas o incluso un poquito más delgadas según cómo te guste usarlos. Y aquí simplemente el exceso que me queda del corrector lo voy a utilizar aquí en el centro y con el spooling lo voy a ir perdiendo para que quede ese degradado. Una vez que ya tenemos definidas las cejitas ya corregidas, lo que vamos a hacer es utilizar un gel para cejas para poder fijarlas y que no se muevan. Voy a utilizar este producto que está un poquito despintado, así que no se nota, les voy a dejar el nombre, es el Give Me Brown de Benefit y voy a ir en dirección a mis cejitas. Miren la diferencia de la ceja. Esa es una ceja bastante definida, mucho más bonita a comparación de esta otra. Siguiendo estas guías se aplica para cualquier tipo de ceja. La verdad que les va a ser bastante sencillo y simplemente tienen que practicar y practicar y va a llegar un punto en que ya ni siquiera necesiten las guías, simplemente lo van a hacer de un solo trazo y va a ser mucho más sencillo y más rápido. Miren qué bonitas quedaron las cejas. Quizás al inicio puede ser un poco frustrante, pero no se preocupen, ya saben o lo han escuchado por ahí, las cejas no tienen que ser idénticas. Bueno, voy a aprovechar que ya tengo listas las cejitas para hacerme un maquillaje.
Y es así como quedó las cejitas, se ven bastante bonitas, muy naturales. Lo he complementado con este lindo maquillaje que próximamente voy a estar subiendo el tutorial. Así que no se olviden de suscribirse, de darle like, de activar la campanita para que YouTube les recuerde y les avise cuando suba un video nuevo. Así que nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Chao, chao!